Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, con frío. Está complicado estos días. Sí, con frío, frío. Sí, se vino el invierno. Día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen Buen- día. ¿Cómo andas? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Día. Buen día. Hola, buen día a todos, buen día, profe. Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Mucho frío. Estamos todos igual. Sí, un frío bárbaro estos días. Peor sería estar cursando con este frío. No, sí, por supuesto. Uno se lo intenta encontrar. Y viajar y todo. Hola, buen día. Buen día. Profe, Buen día. profe, Sí, Silvia le escucho. habla. Quería avisarle que Claudia Espadea se cayó, se fracturó el hombro, así que no va a estar presente, la operan la semana que viene, así que Ay, qué mala suerte. muy mala suerte. Una caída estúpida en la casa, Ay, pobre no Silvia. de altura, sí, un horror. Ay, Dios, que se mejore pronto, pobrecita. ¿Está bien? Más allá de la Eh, operación. Sí, más allá del dolor y todo lo que esto implica, y bueno, que está ahora en la casa de la mamá porque tiene 2 nenes y no se puede ocupar. Ay, sí, todo se complica. Todo Todo se complica. El trabajo, todo se le complicó. Así que bueno, Bueno, más que se allá de quede eso tranquila. está bien. Dale, dale. Que se quede No para tranquila. avisarte. Y cualquier Porque, cosa no sé, respecto al parcial, que no se preocupe tampoco. Después lo charlamos. dale, muchísimas gracias, porque estaba muy preocupada con el tema ese de los No, parciales, porque no sabe cuánto le va a tomar de la recuperación quirúrgica, se fracturó en 4 partes, en 3 partes del húmero. ay, no. Así que, Pobre. No, que no se sí, una preocupe. caída Bueno, muy... que después, una vez recuperada, le avise a nosotros. Yo tengo contacto con Soledad, que es del instituto. Del instituto. Sí,
ella nos va pasando como toda la información de situaciones particulares, así que le escriba. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, le escriba es una manera de decir porque fue el brazo derecho, pero bueno. Que le avise, pobre. No literal, no literal. No, pobre. tal cual. El parcial con vos, profe, ¿cuándo lo tendríamos? Esa era la idea de por ahí charlar ahora en este encuentro puntualmente respecto de eso, del parcial. Somos bastantes, así que podemos, así no... Y te recuerdo, ya que estoy portando la voz del grupo, que nosotros nos habías hecho una pequeña aclaración en el trabajo con respecto a lo que era atención primaria, secundaria, y dijiste que en esta clase la ibas a aclarar. Bien, bien. A la mayoría de los trabajos que tuvieron que ver con el trabajo práctico anterior, yo les había hecho ciertas devoluciones que no implicaban que lo tengan que modificar. Había algunos puntualmente que yo les había establecido que sí, que estaría bueno modificar, porque por ahí la idea o no estaba muy vinculado con la consigna, o había alguna ahí cuestión que no había quedado muy clara, pero al resto, por ahí mi forma de devolver o de corregir es como también un poco opinando sobre lo que ustedes están escribiendo, a modo como de reflexión, para que lo puedan tener en cuenta, no necesariamente para que lo modifiquen, ¿sí? Con la instancia de parcial voy a intentar ser un poco más clara para que ustedes les dé como mayor tranquilidad la corrección. Voy a silenciarlos, ¿les parece? Sí. Así no se escucha como el ruido de fondo, ahí estamos. Pero la idea que Silvia, vos no me lo preguntaste, no sé quién me preguntó lo del parcial, o me lo preguntaste vos. La idea era esa, poder charlar ahora respecto a eso. La idea es que el parcial mío ustedes lo puedan entregar el 3 de julio, ¿sí? La fecha de entrega es el 3 de julio y que yo, a más tardar mañana a la mañana, les esté subiendo el parcial en el campus, cosa de más o menos 15 días tengan como para hacerlo. Y la fecha del recuperatorio, paren porque eso sí que me lo anoté porque no me lo acuerdo, para aquellos que haya que por ahí la primera instancia no haya logrado la aprobación o que no se presenten a la primera instancia, sería el 17 de julio, ¿sí? 3 de julio sería la primera instancia, 17 de julio la segunda instancia. La idea, obviamente, yo siempre digo lo mismo, es poder tratar e intentar hacerlo para la primera instancia, ¿sí? Como para ustedes también poder ir organizándose. No sé cómo vienen con el resto de los parciales, no sé en relación a las fechas, pero bueno, la idea, como habíamos hablado en un principio, es que el parcial sea grupal. El que no lo puede hacer grupal, el que lo tiene que hacer individual, el que lo tiene que hacer de a 2, de a 3 también es válido, ¿sí? Pero bueno, la posibilidad de hacerlo grupal también está, que es la mayoría de los grupos como vienen trabajando. Entiendo que los vengo viendo ahí en el trabajo, en el foro, algunos me habían aportado la idea de participar desde lo grupal en el foro también. Así que bueno, la idea sería que el parcial lo puedan hacer de esa manera, si lo quieren. Respecto a la estructura del parcial, si quieren podemos hablar como también para dar un poco de tranquilidad, viene siendo un poco como venimos trabajando, ¿sí? La idea es que yo estoy entre dos opciones, dos situaciones en realidad, donde está detallada, relatada, ¿sí? Una intervención comunitaria, y a partir de esa lectura que ustedes puedan hacer, de esa situación que yo les proponga, es que ustedes puedan realizar esto que yo les ponía en la consigna del trabajo, la vinculación teórica. Que hubo ahí como medio, también me parece que, como para definir esto de qué pretendo en el parcial con la vinculación teórica. En realidad lo que pretendo es que ustedes puedan construir un relato, construir una relación entre lo que van leyendo y lo que fuimos trabajando, ¿sí? De la situación que yo les voy a presentar se van a desprender, ni bien ustedes la empiecen a leer, distintas situaciones que le van a hacer referencia a temas que estuvimos trabajando, ¿sí? Que ahora vamos a hacer así como un recorrido rápido de esos temas, al menos para que ustedes los tengan como focalizados.
y que a partir de esa identificación que ustedes vayan haciendo de esos conceptos, de esas relaciones, de esas reflexiones que fuimos trabajando, las puedan vincular con esa situación, con ese caso que yo les traigo, ¿sí? Por ende, lo que va a aparecer en el parcial es producción propia del grupo, producción propia de ustedes, a partir de, obviamente, las definiciones teóricas, ¿sí? A partir de el material trabajado, ¿sí? Va a ser, o sea, trato de hacerlo, esperen que acá tengo una pregunta. En relación a los integrantes del grupo, me pregunta Belén. Yo en su momento había dicho que hasta 4 me parecía que era un número razonable. Algunas me dijeron que había algunos grupos ya formados que iban a trabajar en otras materias, que creo que eran 5, o creo que no más de 5. Al menos en lo que yo tuve no tenía más de 5 personas. Por ahí, hasta ahí me parece que estaría bien, porque bueno, también la virtualidad entorpece un poco, ¿no? Conectarse más de 5 personas por ahí resulta un poco engorroso para producir ese parcial. Si a alguien no puede, se le dificulta, me lo dice, ¿sí? O si necesita sumarse a algún grupo. Yo había identificado que había algunas chicas que estaban, algunas compañeras, sí, mujeres eran, que estaban trabajando por ahí solas, y ahí sí, por ahí se ve como, ¿no? Esa ausencia de un otro con el cual compartir, ¿no? O discutir alguna cosa, que por ahí está buena que se pueda incluir algún grupo. Bien, hasta 5 para mí sería como lo viable, digo, lo que va a resultar para que todas puedan aportar un poco. Todos pueden aportar un poco. Disculpe, profe, le hago una pregunta. Sí, Erika. Erika le habla. Sí. Cuando hacemos el parcial, en caso de hacerlo de manera grupal, ¿una sola del grupo lo puede subir o hay que subirlos todas igual? No, yo ahí ya tengo armado como la estructura para que lo suban todas, porque así queda el registro en el campus. En realidad a mí me es indistinto porque yo miro si el trabajo obviamente tiene que nombrar a todos los integrantes, entonces yo ahí ya tengo el registro y en mi planillita y en lo que yo corrija lo tengo organizado, pero súbanlo al campus para que a ustedes les quede el parcial entregado. Por una cuestión administrativa que desconozco, que por ahí después no pueda, no sé, necesita constatarse, qué sé yo, para evitar algún inconveniente. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Si a alguna se le dificulta en términos de conectividad, yo ahí también lo pongo en la explicación que cuando les suba el parcial, no hay problema, no se preocupen, pero bueno, la mayoría, el que pueda, súbalo, mejor. Por ahí puedo llegar a ponerles en la explicación algunas preguntas orientadoras. No significa que el parcial sea responder esas preguntas, ¿sí? Sino que el parcial lo que significa es que ustedes construyan la asociación entre lo que leen y lo que pudimos trabajar y estudiar, ¿sí? Es sencillo, al menos yo al leerlo, lo leí varias veces, las 2 opciones que tengo, y aparecen situaciones muy claras. No traten de forzar nada que no les surja en las lecturas de la situación, ¿sí? Porque por ahí cuando uno quiere encajar algún concepto con algo, ahí queda medio raro, ¿no? Y podemos llegar a cometer un error. Lo principal que va a surgir tiene que ver con, va a aparecer en el parcial o en el desarrollo del relato, seguramente va a aparecer obviamente lo que tiene que ver con la atención de la salud pública, y algún nivel de esa atención de la salud pública va a aparecer en lo que ustedes lean, lo van a poder identificar, ¿sí? Van a tener que leer eso que yo les comparto a partir de lo que tiene que ver la salud comunitaria, así que son las primeras cosas que trabajamos en la materia, ¿no? Cómo pensar la salud comunitaria y cómo pensar el término de salud en términos comunitarios, ¿sí? A partir de ahí es interesante que puedan leer el parcial. Seguramente puedan identificar algo de esto de la salud como derecho, ¿sí? De algún sector del sistema público atendiendo alguna cuestión ahí que surja en el relato. Estoy tratando de hacer memoria de qué otra cuestión puede aparecer. Va a aparecer, obviamente, acciones que ustedes van a poder vincular con la prevención primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Eso al leerlo lo van a poder identificar.
Seguramente algo respecto a la intervención desde lo intercultural también van a poder ahí deducir que surge. En una de las situaciones está un poco más clara, que si bien yo quería rescatar respecto a lo que tiene que ver con lo cultural, no lo asociamos únicamente a la cuestión de la nacionalidad, ¿no? Del país de origen, ¿sí? Sino que tiene que ver a una característica de grupos sociales. Bueno, acá algo respecto a la nacionalidad va a aparecer, que por ahí va a ser más claro para que ustedes puedan pensar lo cultural. Y déjenme pensar, bueno, algo de política pública seguramente también van a poder vincular ahí en el relato que puedan leer, ¿sí? Esto de las características del sistema de salud que hablábamos en algún momento como de universalidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad, ¿sí? Algo de eso van a poder ver si aparece o no aparece, ¿sí? Y me parece que, como les decía en un principio, si ustedes leen la situación a partir de lo que tiene que ver la salud comunitaria y todo lo que implica pensar en la salud en términos comunitarios, ahí la reflexión o el análisis se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Porque van a aparecer varios efectores, porque van a aparecer, esto de los determinantes de la salud, ¿sí? Cómo hay intervenciones respecto a eso. Digo, ahí también van a poder evidenciar alguna cuestión que, tal como pensamos la salud comunitaria, no solo nos referimos a una cuestión física, ¿no? Sino a cuestiones que tienen que ver con el ambiente, la calidad de vida, hábitos, ¿sí? Cuestiones que hacen al tipo de atención que recibe ese sujeto, ese grupo familiar o ese grupo social. Así que algo de eso también van a poder encontrar al momento de leer el parcial, ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a tener que tratar de vincular y poder como construir un análisis, ¿sí? Esa va a ser la idea del parcial. Yo esta semana estuve con problemas de internet que están solucionados, así que voy a estar como disponible en el campus para cualquier cosa, o en mi correo, que no creo que algunas lo tienen, se los voy a dejar ahora acá en el chat, antes de olvidarme por las dudas, porque no sé si aparece este correo en el campus. Así lo tienen y cualquier cosa me pueden escribir también ahí. Este lo tengo en el celular, entonces me es un poco más rápido. Bien, por cualquier duda, ¿sí? Y mi idea ahora era, bueno, por ahí hacer como ese recorrido, así como en un hilo conductor entre un tema y otro, que por ahí vimos en el cuatrimestre, o alguna cuestión puntual que quieran charlar también. Pero como les decía, nosotros empezamos la materia pensando en el concepto de salud, el concepto de comunidad, el concepto de salud, el concepto de comunidad y el concepto de salud comunitaria, ¿sí? Esos fueron como los tres conceptos que primero estructuraron e iniciamos la materia, pensando la salud en términos colectivos, ¿no? La idea de no pensar la salud de un único sujeto, sino pensar la salud de un grupo social, ¿sí? Que eso nos remitía a poder pensar lo comunitario, ¿no? Ese grupo social con intereses, con demandas que tienen en común, con objetivos, ¿sí? Que los mantienen unidos, que les da como ahí una característica de totalidad, que cada parte, ¿no? Forma esa totalidad, pero que no es una totalidad homogénea, sino que hay una heterogeneidad en esa comunidad que lo hace propio de la diversidad, digo, que existe entre las personas y las transformaciones que esas comunidades, que nosotros como personas también transitamos, que tiene que ver con momentos históricos, momentos políticos, situaciones socioeconómicas, ¿no? que nos van transformando. Y cómo pensar la intervención desde salud en ese ámbito comunitario, ¿sí? No solo como una atención médica frente a una ausencia o frente a una presencia de enfermedad física, ¿no? Sino pensar la intervención desde distintas disciplinas con la comunidad, con ese grupo social o con ese sujeto con el que uno va a trabajar, ¿sí? Si lo pensamos en términos de el trabajo uno a uno. Al menos poder identificar que ese sujeto forma parte de un grupo social y que está atravesado por está atravesado por cuestiones
culturales, políticas, económicas, ¿sí? De ese grupo familiar que pertenece ese sujeto al que uno acompaña, o de esa comunidad a la cual pertenece el sujeto que acompaña, y si lo pensamos en términos de comunidad y las intervenciones con esos grupos y con las otras instituciones, en ese punto también. Y también pensar la salud en términos de derecho. Esto me parece que es importante, que por ahí también ustedes al momento del parcial lo pueden identificar. Digo, la salud es un derecho constitucional, por ende apela a que el Estado garantice ese derecho, y cómo garantiza el Estado ese derecho a través del sistema de salud, ¿sí? Como una respuesta organizada a la atención de la salud, organizada e integral, ¿sí? Y esto que veíamos en algún momento de ese sistema de salud así como fragmentado en 3 partes, ¿no? El sistema público, el sistema privado y el sistema de seguridad social. Por ahí algo de esto también hay en uno de los relatos para el parcial, como aparece ahí como medio combinado, que es un poco esto, ¿no? Como la atención pública también, al ser un derecho y al ser el Estado el que debe garantizar esa atención, es universal y recibe al que tiene obra social, al que no, digo, debe ser igualitario para todos. Cómo hay, a partir de la seguridad social, cuando uno está inserto en un mercado formal de trabajo, hay una cobertura social que paga el empleado y el empleador, ahí, y uno puede tener acceso a otras atenciones o a otras instituciones del orden de lo privado, ¿sí? Esa fragmentación del sistema de salud, pero que el Estado a través del sistema público da respuesta, ¿sí? A esa atención. No me quiero perder. Y obviamente, como esto, acá aparecen estas características que mencionaba rápidamente respecto al sistema de salud pública, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la aceptabilidad, con la disponibilidad, en términos de atención, en términos de profesionales, en términos de recursos, ¿sí? Esto también piénsenlo, a ver ahí si hay algo que pueda aparecer en el parcial respecto a estas características, y cómo podemos vincular, obviamente, pensar a la salud como derecho, al Estado como aquel responsable de garantizar ese derecho a través de una política pública, que es la política sanitaria, ¿sí? Cómo ahí también podemos definir. Yo me parece que les voy a aclarar en los últimos textos que les subí, que es el de política pública y el de culturalidad, dónde hacer foco en la lectura, porque eso no lo hice, y me parece que después yo volví a ver el material y quedaba como muy amplio, lo voy a detallar en el lugar donde subí los textos, ¿sí? Así ustedes tienen ahí por ahí más identificado dónde hacer, dónde detenerse para no complicarse ahí en la cuestión de la lectura. Pero bueno, pensar en la política pública en términos de cómo la podemos definir, ¿no? Cuál es la responsabilidad del Estado, el gobierno que administra, ¿sí? Estos recursos que el Estado tiene y diseña a partir de ahí políticas. Esto que charlábamos la otra vez, que tiene que ver con las necesidades que la sociedad tiene, ¿no? Cuál es la vinculación entre lo que se construye como política pública y las necesidades que la población, la comunidad, la sociedad tiene. Y en uno de los aportes que había en el foro, aparecía esto de poder vincular la política pública, alguna de ustedes, no me acuerdo, creo que fue María Soledad, no me acuerdo, la política pública y la cuestión cultural, ¿no? Había ahí como, había un aporte de esta compañera que planteaba, bueno, a ver, cómo también pensar la política pública en términos de culturalidad, ¿no? Y cómo tratar de, desde la perspectiva que propone la materia, que no solo es una perspectiva comunitaria, social, sino también intercultural, que es lo que aparecía en uno de los textos, es poder pensar esos marcos de significaciones que la población con la que trabajamos tiene, ¿sí? Que era lo que discutíamos la otra vez en la clase, ¿no? Poder pensar desde dónde cada uno define, mira, piensa cada situación que se presenta en la realidad, y cómo es necesario también tener en cuenta esos marcos de significaciones para pensar, para diseñar políticas que sean eficaces, que se puedan implementar, y que para nuestra propia práctica profesional
también permita que sea más efectiva, ¿sí? Otra de las cuestiones que surgían ahí en el campus era, bueno, la cultura necesita ser modificada, digo, uno tiene que modificar la cultura del otro para poder intervenir desde la salud comunitaria. Digo, no, eso no es lo que se plantea, al menos en el material que yo les propongo, como para pensar, digo, ¿no? Después cada uno puede tener su posición y eso es válido de poder compartirlo, pero digo, la idea no es que uno puede anular o modificar la cultura del otro, sino la idea es construir con los pensamientos y saberes del otro y con los propios, y a partir de ahí generar modificaciones en ambos, digo, ¿no? En la construcción colectiva se modifican también cuestiones, siempre pensando en transformaciones positivas que permitan evolucionar, pero no cayendo en esta postura más extrema que aparecía también en uno de los textos, que tenía que ver con el etnocentrismo y considerar culturas superiores a otras, ¿sí? Sino poder construir desde la interculturalidad, que sería ese posicionamiento intermedio, ¿sí? A partir obviamente de marcos legales, ¿sí? Constitucionales, que es lo que nos permite estructurar la vida social, digamos, ¿sí? Bien. ¿Quieren hacerme alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguien tiene algo para compartir? ¿Algo que esté pensando? ¿No? Algo que haya leído y no... Estoy yendo rápido, pero porque quiero hacer como quiero mostrarles los temas como para que ustedes los tengan ahí presentes, ¿sí? Y no me quiero perder. Bueno, y si volvemos un poco para atrás en lo que yo decía de la atención de la salud pública, de las características, bueno, acá aparece esto que tiene que ver con los niveles de atención y las medidas en términos de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Y los niveles de atención, nivel primario, secundario y tercero también, primer nivel de atención, segundo nivel de atención o tercer nivel de atención, ¿sí? Que acá por ahí aparecía como que era lo mismo, pero en realidad, como para ser gráficas, se me ocurre plantearlo de esta manera. El primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención, más en términos los podemos pensar como institucionales, ¿no? Como los lugares que forman parte de estos niveles de atención. Y la prevención primaria, secundaria y terciaria, en función de las acciones que estos lugares tienden a diseñar para la atención de la salud, ¿sí? Me parece como para dividir ahí, que no se mezcle todo, que igualmente ustedes hacían aportes en el trabajo como vincular, bueno, el primer nivel de atención con acciones primarias de prevención, el segundo nivel de atención con acciones secundarias y el tercero con las terciarias. Ustedes podían hacer esa vinculación que se desprendía de muchos trabajos, pero por ahí pensar los niveles de atención en términos más institucionales, si se quieren, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que a qué nos referimos cuando decimos primer nivel de atención? Bueno, nos referimos a esas instituciones o esos lugares que se encuentran en lo local, que se encuentran cerca de las comunidades, ¿sí? Que salen a buscar a la gente para brindar y para garantizar ese derecho a la salud, aquellos que no recurren por algo específico, que tienen esta capacidad de seguimiento y que tienen esta capacidad de diseñar acciones comunitarias, porque están insertas en una comunidad, porque resultan referentes de esa comunidad, ¿sí? Y porque tienen una acción participativa y activa en esa comunidad. Y como que a partir de ahí ya nos vamos como alejando un poquito más. El segundo nivel de atención está como un poquito más alejado, no está en esos barrios, si se quiere, en esas comunidades. Pensemos primer nivel de atención como rápidamente en salitas de primeros auxilios, en centros de salud barrial. Por ahí es como, esa imagen nos referiría como a ese primer nivel de atención. Ya el segundo nos vamos un poquito más lejos, con un poco más de estructura, un poco más grandes, que tienen, con diversas especialidades, con diversidad de atención, ¿sí? Lo podemos pensar en ciertos hospitales, si se quiere ahí como algo institucional, que no están como muy cerca, ¿no? No están garantizando como esta accesibilidad, ¿sí? O esta disponibilidad, sino que hay un sistema de turnos, hay un sistema de acercamiento, de cola, bueno, de más lejanía de los lugares que habita la comunidad, ¿no? Más en zonas céntricas o más en zonas alejadas.
¿sí? Que tiene que ver con por ahí hospitales, no sé, se nos viene un hospital de niños, un hospital San Martín, al menos acá en lo que nosotros tenemos conocimiento. Y un tercer nivel de atención, como un poco más alejado todavía, que tiene que ver con una atención por ahí más especializada y específica en alguna cuestión. Por ejemplo, Hospital Reencuentro especializado en toxicología, ¿no? O sea, uno sabe que ahí va si hay una cuestión de consumo, adicción, puntualmente. O el Hospital Alejandro Con especializado en salud mental, ¿sí? Eso entraría en esto del tercer nivel de atención, ¿sí? Y cómo pensar, o tenemos estos niveles de atención y tenemos estas, se me fue la palabra, la prevención primaria, las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Digo, bueno, y acá nosotros hacíamos esto de pensar en la promoción, la prevención, la rehabilitación y la reinserción, ¿no? Como palabras ahí también que estructuran al momento de poder pensar la prevención primaria, secundaria y terciaria. Acciones de promoción de la salud a través de la educación, a través de campañas, a través de la socialización, que también construyen y generan condiciones de salud, ¿sí? Digo, y que evitan que ciertas cuestiones se instalen, ¿sí? O sucedan, considerando que la información es como una herramienta, ¿no? para evitar esto, la construcción colectiva, la vinculación, ¿sí? Digo, eso habilita a pensar en acciones de promoción que generan condiciones de salud y que evitan una situación, que se instale una situación de enfermedad, de complejidad, ¿sí? Si pensamos eso en términos de prevención primaria. ¿Vamos bien hasta acá? La prevención secundaria lo que apela es un poco a trabajar sobre esos escenarios en donde ya hay una determinada problemática, una determinada situación de ausencia de enfermedad, ausencia de salud, o hay una cuestión de que requiere la intervención, ¿sí?, del sistema de salud. O sea que hay algo que ya existe y que debe ser abordado para evitar su profundización, su complejidad, ¿sí? Que me parece que en los trabajos que fuimos haciendo y en lo que fuimos viendo se ve como más claro la prevención primaria y la prevención terciaria, ¿no? Que la prevención terciaria ya, o sea, uno puede pensar muy bien la prevención primaria en términos de promoción, ¿sí? De campañas, de talleres, ¿no? Que aparecía mucho en los trabajos de ustedes, talleres sobre educación sexual, talleres sobre contaminación ambiental, talleres sobre embarazo adolescente, ¿no? Todas esas cuestiones que hacen a la promoción y evitan que esa cuestión se instale, y considerando que esas cuestiones como el embarazo adolescente, la sexualidad, la contaminación, son cuestiones de salud pública, digo, eso ya nos da una mirada ahí de la salud comunitaria, de la salud en términos sociales. Y por otro lado, como así opuesto, tenemos muy claro la prevención terciaria, que tiene que ver con la rehabilitación o la reinserción frente a una situación de enfermedad que requiere la intervención en esos términos, ¿no? En rehabilitar esa situación que aconteció, ¿sí? Y reinsertar a ese sujeto o a ese grupo a nivel social. Y por ahí en la prevención secundaria aparecía, por ejemplo, en los trabajos de ustedes, no sé, talleres con adultos mayores, ¿no? Cómo evitar ese envejecimiento que ya está, que se da, que existe, ¿no? Como una cuestión de, aparecía algo de la estimulación, ¿no? De esas cuestiones que se van perdiendo, y como ese dispositivo de taller o de institución o de abordaje que evite que eso se profundice, que ya está dado, porque el deterioro está dado vinculado a la vejez y ese grupo que está participando del taller, pero se evita la profundización de eso, ¿sí? Más o menos de esa manera. En el manual de salud y en las fichas aparece bien detallado, ¿sí? Y hay también algunos ejemplos en el manual de lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Y los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Esto lo van a encontrar en el parcial para poder vincularlo ahí, ¿sí?
voy a volver a leerlo para que resulte claro y sencillo y que no se alboroten ahí ustedes. O sea, la intención es que el parcial lo puedan hacer, ¿sí? Que se pueda hacer y que lo podamos transitar todos, aprobar de la mejor manera y encontrarnos en el segundo cuatrimestre ya con esto resuelto, digamos. Así que la idea es que eso, que sea lo más claro posible, que les resulte sencillo y estar a disponibilidad para que ustedes me puedan consultar lo que quieran. No me quiero olvidar de nada que me esté anotando acá. Bueno, después no se detengan en las funciones de la salud pública, en todo ese listadito que aparece, no se compliquen ahí, digo, lo importante es entender esto de la salud pública. Las características, ¿sí? La salud pública en términos de atención integral, no solo el refuerzo de un modelo médico hegemónico, ¿sí? No solo la mirada médica y la atención médica sobre un problema, sino la mirada integral, tener en cuenta los determinantes de la salud, va a aparecer muy claro cómo hay un montón de factores sobre los cuales se desarrolla la intervención para generar condiciones de salud en esa situación que yo les traigo, ¿sí? En una de ellas se ve muy claro. Entonces digo, detenerse en eso, no se compliquen en tratar de que alguna función encaje, no, eso no es necesario, y que ustedes puedan en el desarrollo dar cuenta de esto, de la mirada social, de la mirada integral, de la mirada comunitaria, de la mirada intercultural, ¿sí? Que lo puedan identificar en ese desarrollo que yo les hago. A ver, sube ese parcial. Ya me está dando ansiedad. Bueno, pero yo quería este encuentro para eso, para calmar un poco la ansiedad y que se queden tranquilas y tranquilos para... Pero ya con todo lo que dice me da más ansiedad, quiero hacerlo, por favor. Bueno, mejor, hay que hacerlo y avanzamos en eso. Así nos encontramos el segundo cuatrimestre que pasa volando. Y que seguro nos encuentre en la virtualidad, entiendo, no creo que se modifique mucho el escenario. Pensar esto del coronavirus también nos permite como ahí pensar la atención o las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Pensar todas las campañas y esto de los cuidados, ¿no? Que cada uno debería tener, que cada barrio, que cada comunidad, que digo, el agua, el lavado de manos, el quedarse en casa, bueno, todas esas cuestiones que hacían como a la prevención de la propagación de la enfermedad, la vacunación, como una campaña ahí de evitar que esto se siga proliferando, digo, ¿no? Ahí también aparece como un ejemplo para poder pensar la prevención primaria, secundaria y terciaria. Se va a cortar, nos conectamos un cachito más, y si surge alguna duda, ahí la saldamos, y bueno, y hoy o mañana a primera hora les estoy subiendo el parcial, así lo pueden chusmear. Pero bueno, habilito que piensen alguna si quiere o alguno consultar algo que le pueda servir a la compañera, a un compañero. Piénsenlo. Somos un montonazo. Somos casi 60